Buenas tardes. Bueno, soy el doctor Rodríguez Lucci. Agradezco la invitación a este simposio. Me resulta un tema totalmente interesante y sobre todo el manejo interdisciplinario de esta patología, que la verdad que es poco frecuente, pero requiere un cuidado de varios especialistas, ¿no? Si bien yo me dedico a la neurología vascular, me parece interesante que lo podamos charlar y probablemente en el momento de las preguntas va a ser un poco más interesante los planteos que vayan surgiendo. Así que bueno, voy a empezar con la charla y imagino que después de la charla tendremos el espacio dedicado a las preguntas. Entonces la charla va a consistir en el manejo del ACV asociado al embarazo. Si bien sabemos que bueno, el ACV es una patología muy frecuente, lo podemos dividir en diferentes edades y en sexo, ¿no? No siempre el ACV está relacionado a una época a una edad y no solo está relacionado con un sexo, sino que hay predominio de sexo, tanto femenino como masculino, o en edades, ¿no? Vemos en las dos puntos extremos de la vida, en las pacientes jóvenes, hay un leve predominio de ACV asociado a las mujeres por sobre los hombres, y en los extremos más de 80 años también el predominio es femenino por sobre el hombre, posiblemente en las edades más avanzadas esté relacionado con una expectativa de vida mayor en las mujeres que en el hombre, y con prevalencia de patologías crónicas como es el ACV. Eso puede explicar posiblemente la prevalencia mayor de ACV en la mujer de más de 80 años, y el predominio femenino en las edades tempranas, de 20 a 40 años y de 40 a 60 años, también con un leve predominio femenino por sobre los hombres, probablemente esté relacionado este incremento a ACV específico de la mujer, como puede ser el embarazo, o ACV relacionado también específico de la mujer, como puede ser en edades de 40 a 60 años relacionados con trastornos hormonales postmenopáusicos. Entonces, tenemos ACV relacionados directamente a las mujeres, como puede ser el embarazo, la preeclampsia, diabetes gestacional, el uso de anticonceptivos orales, el uso de hormonas para tratamiento postmenopáusico, cambios hormonales, ¿sí? También hay ACV relacionado a la mujer y al hombre, pero con un claro predominio en la mujer, como es la migraña con aura, la fibrilación auricular, la diabetes mellitus, la hipertensión. También se ve un claro predominio en patologías psicológicas, como es la depresión o el estrés psicosocial en las mujeres. Y después, ACV relacionados eh, tanto al hombre como a la mujer, como puede ser la inactividad física, la edad, alteraciones cardiovasculares, bueno, factores cardiovasculares que se dan en ambos sexos. Pero bueno, lo que sí puedo decir que hay una clara asociación de ACV en el sexo femenino cuando hablamos de embarazo. También vemos que la incidencia del ACV en un seguimiento a largo plazo, vemos que la incidencia en los dos grupos, el azul es el hombre y el rojo es la mujer, vemos que en los últimos años la pendiente de descenso en la incidencia fue bastante parecida, ¿sí? Por lo menos hasta el 2005 la disminución de la incidencia de ACV se fue eh, reduciendo, posiblemente con la implementación de nuevos tratamientos y el cuidado de la salud, como puede ser la actividad física, el descenso de consumo de tabaco y demás. Pero vemos que la pendiente, a partir del 2005, la pendiente de reducción de incidencia en el hombre siguió una pendiente de descenso, cuando en la mujer prácticamente se estabilizó, y posiblemente esta estabilización, este no descenso de la incidencia, se relaciona con patologías específicamente de la mujer, como puede ser el embarazo o lo que dijimos hace un rato con preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, hipertensión asociada al embarazo. Son factores de riesgo propios de la mujer. Cualquier ACV no es lo mismo, ¿no? Hay diferentes causas que pueden causar ACV. La primera clasificación es ACV isquémico y ACV hemorrágico, ¿sí? Y dentro del ACV isquémico contamos con diferentes tipos de etiologías, ¿sí? Si hablamos de patología cardioembólica, bueno, vemos trombos intraventriculares o intraauriculares que pueden causar ACV embólico. Claramente la fibrilación auricular es una gran causante de ACV isquémico. El ACV asociado a forma renal permeable, las enfermedades valvulares, la enfermedad del callado aórtico con ateroembolia, la enfermedad oclusiva carotidia, ¿sí? Y la enfermedad no oclusiva carotidia que genera ateroembolia, las enfermedades de los vasos intracraneanos, como son la ateromatosis intracraneal, las trombosis venosas intracraneales, el estado protrombótico
y la trombosis venosa profunda, que puede estar asociada a un foro venal permeable y causar embolias paradojales. Todos los ACV claramente no son los mismos, y claramente el tratamiento no es específicamente el mismo, y la recurrencia varía según lo identifiquemos y lo tratemos. Algunos ejemplos, como puede ser la estenosis carotidia. Si lo tratamos con aspirina, la recurrencia es elevada a los 2 años, por eso la indicación hoy es la endarterectomía carotidia en los pacientes con ACV causado por estenosis carotidia sintomática. El infarto cardíaco, la ACV, depende de que uno lo trate, con aspirina o con doble antiagregación, la recurrencia va a cambiar. Los infartos lacunares o los infartos menores responden mejor a un esquema de doble antiagregación. La recurrencia va a ser menor cuando yo los someto a una estrategia de doble antiagregación. El ACV causado por la fibrilación auricular, obviamente dependiendo del score de Schatz, uno va a utilizar o antiagregación o anticoagulación, y la recurrencia va a variar según lo que uno utilice. La estenosis intracraniana, hay un estudio que se llama SAMPRIS, que evaluó la utilización de aspirina clopidogrel por 3 meses. Esto demostró una reducción del ACV isquémico versus la colocación de un stent intracraniano, así que la doble antiagregación de estos pacientes podría ser bastante beneficiosa. Los ACV causados por foro anal permeable, los estudios del 2012 indicaban un claro predominio por la estrategia antitrombótica, como puede ser la aspirina o la anticoagulación. A partir del 2017 incorporamos el cierre del foro anal permeable en un grupo muy seleccionado de pacientes. Parecería ser más beneficioso el cierre en un grupo muy seleccionado de pacientes, no en todos. Y la patología del arco del callo aórtico pueden responder tanto a la antiagregación como a la anticoagulación, y la recurrencia va a variar. Estos son ejemplos de que no todos los ACV son los mismos y el tratamiento varía, al igual que el ACV asociado al cáncer, que responde muy bien a la quimioterapia y a la cirugía, los esquemas tipo SAMPRIS que ya hablamos recién, o los esquemas tipo CHANCE o POINT, son todos esquemas de doble antiagregación. Las vasculitis que causan ACV responden muy bien a la inmunosupresión, las disecciones vasculares, tanto intracranianas como extracranianas, podrían responder muy bien a la anticoagulación, las trombosis venosas a la anticoagulación, el síntoma de vasoconstricción, nimodipina, angiopatía amiloide, Cadacil, Fabry, Moyamoya, bueno, cada tipo de ACV tiene su tratamiento específico, por eso es muy importante identificar de qué se trata el ACV, qué es causado por qué, así puede responder a una terapéutica específica, y la recurrencia a largo plazo va a disminuir. Entonces, volviendo un poco en profundidad a la charla, el ACV relacionado al embarazo, bueno, va a estar muy relacionado con el ACV en mujeres jóvenes, porque obviamente las mujeres que quedan embarazadas son mujeres jóvenes, entonces va a estar muy relacionado a la patología vascular, tanto en mujer joven como en mujer embarazada, porque estamos siempre hablando de mujeres jóvenes. Entonces, las causas de ACV en mujeres jóvenes, estén o no estén embarazadas, son diferentes a las pacientes de más de 65 años, que ahí predomina tal vez la estenosis intracraniana, o la patología aterotrombótica, o la fibrilación auricular. En las mujeres jóvenes predomina las disecciones vasculares, el ACV asociado al foro venal permeable, valvulopatías cardíacas, vasculitis. Con respecto a los ACV hemorrágicos, las malformaciones arteriovenosas o las rupturas aneurismáticas son propias de mujeres jóvenes. El antecedente de migraña, específicamente migraña con aura, la enfermedad de Moyamoya, ACV o trombosis asociada a trombofilias, la asociación tabaquismo y anticoncepción oral, y obviamente mujer joven que queda embarazada aumenta un poco su riesgo de presentar ACV. Entonces, para ordenar un poco la charla de hoy, vamos a dividir 2 escenarios de forma didáctica y esquemática, yo lo pensé así. En primer momento vamos a hablar del manejo de pacientes embarazadas que tuvieron ACV, o sea, vamos a hablar de prevención secundaria de ACV en pacientes embarazadas. Y en un segundo momento vamos a hablar del manejo agudo de ACV en pacientes embarazadas, o sea, pacientes que no tuvieron ACV nunca y tienen el ACV, debutan con un ACV cuando están embarazadas. Entonces, ¿cómo sería la prevención secundaria del ACV? Fundamentalmente con antitrombóticos, ¿no? O sea, la paciente que tuvo un ACV y después quiere quedar embarazada, o nos llega al consultorio y está embarazada y nos cuenta que tuvo un antecedente de ACV. Fundamentalmente voy a hablar más de ACV isquémico por su claro predominio, voy a estar hablando algunos momentos de ACV hemorrágico, pero sobre todo la charla va a estar más dirigida al ACV isquémico por una cuestión de incidencia y frecuencia. Entonces,
La prevención secundaria del ACV con antitrombóticos en pacientes que tuvieron ACV antes del embarazo. El riesgo general del ACV recurrente se incrementa durante el embarazo, sin embargo el ACV es significativamente mayor durante el periodo posparto que durante el embarazo, es un tema temporal a tener en cuenta muy importante. El riesgo de eventos trombóticos en el periodo posparto es notablemente más alto durante las 6 semanas posteriores al parto. Esto es muy importante, o sea, cuando el bebé nace en el momento del parto, ahí ese mes, las próximas 4 a 6 semanas, el riesgo de ACV es significativamente más alto que en semanas previas. La prevención secundaria del ACV isquémico durante el embarazo, vamos a tener dos recomendaciones o dos escenarios. Las recomendaciones se basan en estos dos escenarios. El primer escenario es un paciente de alto riesgo que habría requerido anticoagulación fuera del embarazo, como puede ser una paciente que tenga una fibrilación auricular, una paciente que tenga una trombofilia conocida y que haya tenido un evento clínico, una paciente que haya tenido un ACV cardioembólico, una paciente que tenga una válvula protésica y requiere anticoagulación. Bueno, ese paciente de alto riesgo, que si queda anticoagulado, hay que ofrecerle un esquema, hay que seguir anticoagulándola. Y el segundo escenario es una paciente de menor riesgo, que tuvo una ACV de bajo riesgo y que requiere terapia antiplaquetaria, y cuando queda embarazada deberíamos seguir con un esquema parecido, como puede ser una paciente que tuvo un evento isquémico transitorio de bajo riesgo, una ACV menor, una paciente que tuvo una ACV secundaria de estenosis intracraniana, que requiera tratamiento antiplaquetario. Entonces, con respecto a los anticoagulantes, bueno, en la mujer embarazada las heparinas no cruzan la placenta y por lo tanto no incrementan el riesgo de sangrado fetal ni la teratogenicidad, aunque puede originar sangrado en la unión uteroplacentaria. El uso de heparina no fraccionada se ha asociado con riesgos maternos que incluyen trombocitopenia inducida por heparina y osteoporosis. Por lo tanto, la heparina de bajo peso molecular ofrece varias ventajas por sobre la no fraccionada, por la heparina de alto peso, debido a su mejor biodisponibilidad, vida media plasmática más larga, es más predecible la respuesta a la dosis y mejores perfiles de seguridad, y especialmente disminuye el riesgo de osteoporosis y trombocitopenia asociada a la heparina. A diferencia de la heparina, los derivados de cumarina, como puede ser la warfarina, estos sí cruzan la barrera placentaria y por lo tanto tienen más riesgo de provocar hemorragias en el feto y teratogenicidad. ¿Qué pasa con los anticoagulantes directos? Con los DOACs, paciente que tuvo un ACV cardioembólico por fibrilación auricular, supongamos este ejemplo, que venía tratado con alguno de los DOACs, Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban, Edoxaban, cualquiera de ellos, y queda embarazada. ¿Cómo seguimos con la anticoagulación? Bueno, no hay ningún dato disponible porque el embarazo fue un criterio de exclusión de los ensayos controlados, así que no tenemos ningún tipo de evidencia para seguir indicándolo, y por riesgo a no tener evidencia, justamente a no saber cómo se maneja en la mujer embarazada, no deberíamos utilizarlos. ¿Qué pasa en las pacientes ya de bajo riesgo, que no requieren anticoagulación, pero sí requieren algún tipo de esquema de antiagregación? Bueno, la aspirina parece ser bastante segura, sobre todo en dosis bajas. Lo más estudiado fueron dosis entre 60 y 150 miligramos por día, sobre todo administrado durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. Es seguro tanto para la madre como para el feto. La aspirina es beneficiosa para prevenir preeclampsia cuando se inicia antes de la semana 16, así que también en pacientes con elevado riesgo vascular se podría indicar la aspirina para disminuir el riesgo de preeclampsia al final del embarazo. ¿Qué pasa con el resto de los antiagregantes? Los más conocidos como el clopidogrel, diprinamol, prasugrel, ticagrelor. Bueno, estos agentes no fueron estudiados sistemáticamente, así que por lo tanto no podemos indicarlos en forma generalizada, deberíamos individualizar la paciente para poder indicarlo. Entonces, a breve de resumen, esta tablita lo que nos indica es que la aspirina a bajas dosis, si bien sabemos que hay transferencia placentaria y el primer trimestre podría estar contraindicada por riesgo de gastroquisis en los bebés, no están contraindicadas en el segundo y tercer trimestre. Los otros plaquetarios, como el ticagrelor, el clopidogrel, diprinamol, no contamos con datos, así que hay que individualizar al paciente antes de indicárselo. La warfarina sabemos que pasa a la placenta,
primer trimestre no estaría indicado, y sí, dentro del segundo trimestre uno podría individualizar al paciente y tratarlo con un control estricto del RIN. La heparina no fraccionada no pasa a placenta, por lo tanto no está contraindicada durante todo el periodo del embarazo. La heparina de bajo peso molecular tampoco pasa a placenta, así que por lo tanto no está contraindicada y de hecho es una buena indicación cuando el paciente lo requiera. Los DOACs, los anticoagulantes directos, tenemos algún dato del dabigatran y rivaroxaban que pasan la placenta, de la apixaban no hay tanto dato, por lo tanto no están recomendados por carencia de datos la utilización de DOACs como prevención secundaria en las pacientes embarazadas. Lo que tengo acá es una tabla, ¿sí?, que un poco intenta resumir con nivel de evidencia y recomendación de evidencia un poco lo que venimos diciendo. Entonces, pacientes que hayan tenido una ACV, ¿qué nivel de recomendaciones tenemos para futuros embarazos y, obviamente, prevención secundaria cuando estos pacientes quedan embarazadas? Lo primero que podemos decirle, tal vez con un nivel no tan adecuado de evidencia, son todos, fíjense, nivel de evidencia 2, pero los niveles de evidencia no están causados por contraindicaciones, sino por falta de estudios, por eso tienen estos niveles de recomendaciones. Las mujeres que hayan tenido historia de ACV no tienen contraindicación de futuros embarazos. Las mujeres embarazadas, definidas como en condición de bajo riesgo, como las clasificamos recién, deben considerarse la utilización de heparinas, ¿sí?, como anticoagulación, y seguidas después del primer trimestre con bajas dosis de aspirina. Lo mismo para pacientes de bajo riesgo, no están recomendados otro tipo de antiplaquetarios como el clopidogrel o el ticagrelor. No hay estudios que avalen su utilización en prevención secundaria. Las pacientes de elevado riesgo que requieran anticoagulación, los antagonistas de vitamina K deberían ser no indicados, sobre todo en el primer trimestre de gestación, y deberían indicarse las heparinas, tanto de bajo o como no fraccionadas. Lo mismo las pacientes de elevado riesgo que venían tomando DOACs, como dijimos recién en un ejemplo, como pueden ser por fibrilación auricular, que es la indicación de prevención secundaria actual, no deberían continuarse durante el embarazo, deberían pasarse esquemas de heparinas para después pasar a un esquema de antagonistas de la vitamina K. Una cosa importante que quiero marcar, si bien esto que voy a decir tiene muchísima más evidencia en trombosis venosa, también podemos extrapolar estos resultados a mujeres con antecedentes no solo de tromboembolismo venoso, sino mujeres con antecedentes de algún tipo de ACV isquémico o hemorrágico. Cuando estas pacientes quedan embarazadas y tienen antecedentes de una trombofilia conocida, como puede ser la deficiencia de anticombina 3, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, mutación del gen de protrombina o factor 5 de Leiden, pueden tratarse cuando quedan embarazadas con heparinas durante el embarazo, seguido de anticoagulación con warfarina en el posparto. Lo mismo para mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y sin antecedente de tromboembolismo venoso, pero bueno, con alguna pérdida recurrente de embarazo, se recomienda la utilización de heparinas de forma preventiva, profiláctica, más aspirina durante el embarazo. ¿Qué pasa en la mujer que haya tenido una ACV y nosotros estamos tratando con antiagregantes o anticoagulantes? Bueno, la verdad que el parto por vía baja se prefiere por sobre la cesárea. La inducción del parto, si esta se hace farmacológicamente, la aspirina debe continuarse, no debe ser suspendida. La utilización de heparinas deben descontinuarse 24 horas antes del parto y restablecerse 24 horas posteriores al parto si no hay ningún tipo de contraindicación. Y los antagonistas de la vitamina K deberían restablecerse luego de las 24 horas del parto, obviamente si no hay ningún tipo de complicación. ¿Qué pasa con estas mujeres que ya tuvieron el ACV, están antiagregadas o anticoaguladas y nos preguntan si pueden dar el pecho sin problemas? La verdad que los niveles de evidencia, como dije antes, son bajos, pero por carencia de estudios. Dicen que las dosis bajas de aspirina podrían estar recomendadas, incluso cuando están amamantando. Los antagonistas de la vitamina K, lo mismo, se podrían utilizar. Lo mismo pasa con las heparinas. A diferencia de estos tres ejemplos, los DOACs deberían ser discontinuados
cuando la paciente está dando amamantando. ¿Qué pasa con la estimulación ovárica en los pacientes que hayan tenido una ACV previa? Bueno, está contraindicado la estimulación ovárica en los pacientes que requieran tener una estimulación ovárica. ¿Qué pasa en las mujeres que hayan tenido una ACV y requieran anticonceptivos orales? No están recomendados. Esto, fíjense que el nivel de recomendación es bastante bueno, es 1B, así que no deberían tomar anticonceptivos las mujeres que hayan tenido algún evento neurovascular. Lo mismo pasa con el reemplazo hormonal en las mujeres que hayan tenido un antecedente de ACV. Fíjense que la recomendación sí es bastante fuerte, nivel de evidencia 1A. No es tan recomendado el reemplazo hormonal en pacientes con antecedentes de ACV. Y obviamente las recomendaciones, al igual que todo paciente con algún factor de riesgo vascular, deberían ser universales, como no fumar, hacer actividad física, control de peso, sobre todo en las mujeres con algún tipo de factor de riesgo. Hasta acá vimos lo que dijimos recién, ¿no? La prevención secundaria de la mujer que haya tenido una ACV, que queda embarazada. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de el manejo agudo de la ACV en paciente embarazada. O sea, una mujer que nunca tuvo una ACV, queda embarazada y presenta la ACV durante su embarazo. El embarazo es una condición exclusiva de las mujeres. Bueno, esto es una obviedad. Obviamente es una obviedad. Lo digo para remarcar que existe el ACV como etiología, el ACV asociado al embarazo como una etiología única. Por eso, y obviamente a la mujer, ¿no? Por eso lo marco. Aunque la ACV es poco frecuente en el embarazo, la incidencia es 34 cada 100.000 partos, el riesgo es mayor en las embarazadas que en las que no están. Una mujer de la misma edad que no está embarazada tiene 21 por 100.000 el riesgo versus 34 por 100.000. ¿Sí? Obviamente, como dijimos antes, el riesgo es más alto, el riesgo de ACV es más alto en el último momento del parto, o sea, tercer trimestre, último momento del embarazo, tercer trimestre, o después del parto. La explicación puede ser esta: los cambios fisiológicos del embarazo, específicamente la estasis venosa, el edema, la hipercoagulabilidad causados por la resistencia a la proteína C activada, niveles más bajos de proteína S y el aumento de fibrinógeno se combinan para hacer que el embarazo y el periodo posparto sean un momento de mayor riesgo de ACV. La hipertensión relacionada con el embarazo es la causa principal de ACV hemorrágico isquémico en mujeres embarazadas y en periodo posparto, así que mucha precaución con este factor de riesgo, con la hipertensión arterial. El embarazo suele ser el primer factor de riesgo mayor que presentan las mujeres jóvenes. Y esto es una realidad. Como dijimos hasta ahora, el embarazo es una etiología de ACV en la mujer. Pacientes que no tenían ningún tipo de antecedentes pueden debutar con un ACV durante el embarazo y este se va a llamar ACV asociado al embarazo. El periodo periparto, 2 días antes y un día después, es el mayor riesgo, que persiste hasta la semana 9 o 12 posparto. Esto está relacionado con las hormonas placentarias que quedan circulando en el torrente sanguíneo. La preeclampsia y la eclampsia son los principales factores de riesgo, tanto para isquemia como para hemorragia. Las complicaciones del embarazo asociadas al riesgo de ACV son los conocidos, ¿no? La hipertensión relacionada al embarazo, la diabetes gestacional, la preeclampsia y la angiopatía postparto. ¿Qué pasa con las mujeres que venían con malformaciones vasculares, conocidas o no conocidas, o las conocemos, debutan durante el embarazo? Bueno, la verdad que hay dudas sobre si el embarazo ejerce algún tipo de incremento del riesgo de ruptura. Lo mismo pasa con las rupturas aneurismáticas, que muchas veces por el miedo a la maniobra de Valsalva durante el parto se contraindican el parto. La verdad que no hay ningún tipo de evidencia para contraindicar el parto natural en pacientes con ruptura aneurismática. Los factores de riesgo de ACV que pueden presentarse en mujeres embarazadas, bueno, son similares a factores de riesgo en mujeres no embarazadas. La obesidad lo incrementa, la hipertensión lo incrementa, la diabetes lo incrementa, las enfermedades valvulares, estados de hipercoagulabilidad, la anemia de las células falciformes, el lupus, el tabaquismo, la migraña, sobre todo la migraña con aura, son factores de riesgo en las mujeres que quedan embarazadas para desencadenar una ACV. Fundamentalmente la hipertensión. ¿Sí? La hipertensión en el embarazo tiene de 6 a 9 veces más riesgo de presentar una ACV isquémica, así que mucha precaución con la hipertensión durante el embarazo.
Tenemos causas de ACV específicas del embarazo, que se dan solo cuando la mujer está embarazada, y causas de ACV que no son específicas del embarazo, que se dan en la mujer embarazada, pero que no son específicas del momento del embarazo. Las más importantes, las que son específicas del embarazo, o sea, que están relacionadas sí o sí con el embarazo, son ACV asociada a la preeclampsia o eclampsia, ACV relacionado con la embolia del líquido amniótico, ACV relacionado con la angiopatía postparto y el ACV relacionado con la miocardiopatía postparto. Y después tenemos las causas de ACV que también se dan en el embarazo, pero también las podemos ver fuera del embarazo, que se dan en mujeres jóvenes, como pueden ser las trombosis venosas, las cardioembolias, las vasculitis o las disecciones. Con respecto a la angiopatía postparto, quiero detenerme unos segundos, porque si bien es un término relativamente nuevo, la angiopatía postparto se solapan tres entidades independientes, pero cuando se solapan uno habla que es angiopatía postparto. Las tres etiologías independientes son la preeclampsia-eclampsia, la encefalopatía posterior reversible, que es el PRES, y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Estas tres etiologías están relacionadas con el embarazo y pueden solaparse durante el último trimestre y sobre todo en el periodo postparto. Cuando se unen las tres etiologías, dependiendo un poco para qué lado vaya, si es más PRES, si es más preeclampsia, si es más vasoconstricción, uno habla y las clasifica a las tres como angiopatía postparto. Esto es causante tanto de ACV isquémico como ACV hemorrágico en el último trimestre de embarazo y en el periodo postparto. Así que es un término nuevo a tener en cuenta. Entonces, como decíamos hace un ratito, las causas de riesgo, o sea, los factores de riesgo que causan ACV en el embarazo, o sea, en la mujer de embarazo, podemos definirlo en dos, en ACV isquémico y ACV hemorrágico. Hay factores de riesgo que desencadenan más factores, más ACV isquémico, y hay factores de riesgo que desencadenan más ACV hemorrágico. Los que desencadenan ACV isquémico propios del embarazo son el embolismo del líquido amniótico, el síndrome antifosfolipídico, la fibrilación auricular, el cardioembolismo, las disecciones cervicales, tanto carotida como vertebral, el coriocarcinoma, y después se pueden asociar también tanto a ACV isquémico como a ACV hemorrágico el resto de los factores de riesgo. O sea, esta lista yo la voy a dejar acá, la podemos ir charlando ahora en la discusión, pero son todas causas, son todos factores de riesgo que, si los pacientes lo presentan durante el embarazo, incrementa el riesgo de presentar un evento neurovascular, que puede ser tanto el ACV isquémico como el hemorrágico. ¿Qué pasa cuando la mujer embarazada viene en una urgencia, tiene un déficit neurológico agudo? Bueno, nosotros tenemos que evaluar la posibilidad, como cualquiera se ve en momento agudo, la trombolisis endovenosa, ¿no? Que actualmente la hacemos con RTPA, con Actilice, es el trombolítico de elección, a diferencia de lo que no utilizamos, como por ejemplo la streptokinasa. Hoy la indicación de trombolisis en el ACV agudo para cualquier paciente que cumpla criterios, que lo vamos a repasar ahora en 2 segundos, es el trombolítico Actilice, el RTPA. ¿Qué pasa en la mujer embarazada? Bueno, quiero detenerme también unos segundos a explicar un poco cómo se viene dando el manejo del ACV agudo, porque en los últimos años fue variando mucho y se fue complejizando mucho más el manejo. Para hacer una cuestión temporal, tenemos algunos años que son realmente hitos en la historia del manejo de ACV agudo, que son el 2018, 2015, 2008 y en el año 95. En el año 95, el primer trabajo, el NILS, nos permitió trombolizar con RTPA a los pacientes que tenían síntomas correspondientes a un ACV isquémico dentro de las 3 horas de comenzado los síntomas. En el 2018, el ECAS-3 nos permitió trombolizar pacientes con una ventana de tiempo un poco más larga, hasta las 4 horas y media. Obviamente, cuanto antes mejor, y esto va a cambiar el NNT-RATAR, cuanto más rápido trate un paciente con trombolíticos, el beneficio es superior. Así que desde el 2008 estamos utilizando trombolíticos para revertir el ACV isquémico dentro de las 4 horas y media de inicio de los síntomas. En el 2015 salieron varios trabajos, sobre todo estos 5 que estoy mostrando acá, que nos permitieron, además de trombolizar pacientes, someterlos a un procedimiento endovascular de trombectomía mecánica. Acá fíjense que en todos los 5 trabajos que muestro acá, casi todos los pacientes, la gran mayoría, tuvo trombolíticos endovenosos previos y después se lo sometió a un tratamiento endovascular de trombectomía mecánica con resultados a largo plazo, a 90 días, sobre todo discapacidad a 90 días, superiores en el grupo que se los trató con terapia combinada, trombolíticos endovenosos y trombectomía mecánica.
En el 2018 salieron dos trabajos, el Diffuse y el Down, que nos permiten hacer trombectomía mecánica en pacientes muy seleccionados, uno hasta las 24 horas de comenzar los síntomas, fíjense que es mucho, ¿no? 24 horas es mucho, podemos incluso derivar pacientes a diferentes instituciones porque tenemos una ventana de tiempo bastante más extendida, y el otro hasta las 16 horas. Obviamente seleccionando muy bien el paciente con métodos de imágenes, con métodos de perfusión. Estos dos trabajos fueron tan categóricos que las guías de manejo de ACV del American Heart, publicadas en el 2018, nos ponen el nivel de evidencia 1A. Hay pocas cosas en medicina con este nivel de evidencia y la trombectomía mecánica en ventana extendida es una de ellas. Fíjense cómo desde el 95 hasta el 2018, ahora en los últimos 2 años, estamos en 2020, hay cada vez más trabajos, sobre todo de métodos de perfusión, y que tienden a extender un poco la ventana de manejo del ACV agudo. La mujer embarazada no queda afuera de estos esquemas, ¿no? Las guías recomiendan que el ACV agudo, el ACV isquémico agudo, durante el embarazo, esté recomendado la utilización, obviamente con niveles de evidencia bajo, porque no hay trabajos randomizados en mujeres embarazadas, pero cuando uno supone que el beneficio es superior al riesgo de hemorragia, uno debería indicar el trombolítico endovenoso. ¿Qué pasa en el periodo posparto? Cuando vimos que el ACV isquémico tal vez es superior que en el periodo de embarazo. También, si bien la efectividad y la seguridad no está establecida, también por niveles de evidencia, porque no hay trabajos randomizados, uno debería evaluar riesgo-beneficio y debería indicar el trombolítico si cumple los criterios de hacerlo. La ventana de tratamiento, como dijimos hace un rato, con los dos trabajos NINS y ECAS-3, nos permite trombolizar pacientes hasta las 4 horas y media de iniciado los síntomas. Cuanto antes se los trate, el nivel de evidencia es superior. Para seguir entonces con el manejo de ACV agudo en las pacientes embarazadas, sabemos que el Alteplas, el RTPA, el trombolítico, no pasa la barrera placentaria, no existen reportes de teratogeneidad en animales, si bien en el trabajo inicial, el NINS, no fueron admitidas las pacientes embarazadas, sabemos que su uso debería someterse a estudios más avanzados, pero debería hacerlo, ¿no? Cuando la mujer cumple criterios de trombolisis endovenosa, deberíamos pasarlos igual. ¿Por qué? Por esto, porque existen múltiples reportes de uso en embarazo con resultados muy positivos, siempre evaluando su riesgo-beneficio. Lo mismo cuenta para el tratamiento endovascular, la trombectomía mecánica, acá, que nombraba recién, también teniendo en cuenta qué tipo de contraste se va a utilizar, porque sabemos que los contrastes muchas veces pasan la barrera placentaria. ¿Cómo es el diagnóstico de ACV agudo en la paciente embarazada? Bueno, siempre evaluar riesgo-beneficio. La resonancia puede realizarse. Sabemos que si el método de contraste del gadolinium cruza la barrera placentaria, así que los efectos en el feto no están estudiados por razones éticas obvias, no deberíamos utilizarlo, excepto tal vez individualizando algún riesgo materno, pero la verdad que no deberíamos utilizar gadolinium. Y en la mayoría de los casos, en el manejo de ACV agudo, en el diagnóstico de ACV agudo de la mujer embarazada, deberíamos utilizar tomografía computada de resonancia, ecografía transtorácica o Doppler de vasos del cuello. ¿Qué pasa cuando una mujer embarazada viene a la urgencia con un déficit neurológico instalado hace muy pocas horas? Lo primero que vamos a hacer nosotros es una neuroimagen. En este caso elegimos una tomografía computada con protección fetal. Lo que queremos ver en la tomografía inicial es que no tenga ninguna causa, como puede ser un ACV hemorrágico, un tumor o algo que explique este déficit neurológico. En este caso, la tomografía es normal, no hay ningún tipo de, sobre todo sangrado, que me esté explicando el déficit neurológico de la mujer embarazada. En este momento evaluamos las contraindicaciones formales del tratamiento trombolítico, que son las conocidas, traumas, endocarditis infecciosa, cirugía espinal intracraneana en los últimos 3 meses, que tenga algún tipo de tumor intraaxial, o alguna hemorragia meningia, hematoma intraparenquimatoso activo, un aneurisma obviamente no roto, pero grande, más de 10 milímetros, que tenga una hipodensidad extensa en la tomografía inicial. Razones hematológicas, ustedes las conocen mucho mejor que yo, como son las diatosis hemorrágicas, los RIN, el nivel de corte de RIN para indicar en pacientes anticoagulados, para indicar una trombolisis endovenosa es 1.7, de 1.7 hacia arriba contraindica la trombolisis, lo mismo que el KPTT mayor a 40 segundos. Los DOACs, posiblemente la mujer embarazada no esté tomando DOACs en el momento del ACV agudo porque están contraindicados, pero deberían estar suspendidos 48 horas antes
si uno quiere indicar la trombolisis. Lo mismo pasa con las heparinas, y lo mismo pasa con la plaquetopenia, contraindican la trombolisis endovenosa. Otras causas, como puede ser la disección aórtica, la hipertensión severa, los sangrados activos, los tumores gastrointestinales, o pasado el tiempo de ventana terapéutica, que son las 4 horas y medias. Y la hemorragia cerebral previa, obviamente, contraindica el uso de trombolisis endovenosa. Entonces, la paciente, aunque no sea candidata a fibrinolisis, por ejemplo, cumple algún criterio de exclusión, por ejemplo, está pasado, lo más frecuente es que esté pasado el periodo de ventana, que consulte a las 6 horas de comenzado los síntomas, o a las 5 horas de comenzado los síntomas, que me contraindica la trombolisis endovenosa, tengo que considerar si la paciente requiere trombectomía mecánica. Si la paciente tiene indicación de trombolisis, no deberíamos demorarla, cuanto más rápido posible. Incluso si hay una mejora en neurología progresiva, uno debería pasar el trombolítico. Lo indicado por guías globales, que el tiempo porta aguja, o sea, desde que la paciente ingresa a la institución hasta que uno se coloca la aguja de trombolisis endovenosa, no debería pasar 60 minutos. Y esta frase que nosotros utilizamos siempre, incluso en pacientes embarazadas, trombolizar siempre que se puede. Esto significa siempre que no tenga criterio de exclusión y siempre evaluando riesgo-beneficio. Para seguir con este ejemplo, no solo nos quedamos con tomografía simple, sino que hacemos un estudio neurovascular, en este caso una angiotomografía. La angiotomografía lo que evidencia acá es una oclusión proximal de la arteria cerebral media. Este es un corte transversal, es un corte coronal de la misma paciente. Fíjense que hay una oclusión en esta arteria cerebral media izquierda, causante del ACV. Así que a esta paciente se la somete a trombolisis endovenosa y por cumplir criterios de trombectomía mecánica, se la somete a un estudio de cateterismo y se hace una geografía digital, en donde se confirma, esta es la arteria carótida, cuando ingresa al cráneo, se bifurcan cerebral media y cerebral anterior, y acá fíjense que hay una oclusión proximal de la arteria cerebral media, izquierda, se sube a través de un catéter y se intenta remover ese pequeño trombo, y a través de técnicas de tromboaspiración se puede ver cómo aspirando el trombo o sacándolo con trombectomía mecánica, la circulación distal mejora y se vuelve permeable la arteria. Acá justamente mostramos la extracción de ese trombo que estaba ocluyendo la arteria cerebral media. Este es el manejo de ACV agudo para cualquier paciente, incluso en paciente embarazada cursando ACV isquémico grave. Las mujeres que presentan ACV en relación al embarazo no tienen contraindicado un nuevo embarazo. Esto es importante saberlo porque es la primera pregunta que van a hacer los pacientes. El método de parto deberá decidirse en base a cuestiones obstétricas y no indicar la cesárea solo por el antecedente cerebrovascular. Las causas de ACV en mujeres jóvenes, a diferencia de lo que vimos hace un ratito, voy a sumar también las relacionadas con el embarazo. Entonces las mujeres jóvenes sufren ACV causado por disección carotidia, arritmias cardíacas, valvulopatías cardíacas, vasculitis, malformación de la arteria venosa, migraña, específicamente migraña con aura, enfermedad de moya-moya, trombofilias, y ahí sí sumamos al embarazo como entidad causante de ACV. Si la paciente embarazada tiene hipertensión o es diabética, el riesgo se incrementa, y sumamos la angiopatía posparto, término relativamente nuevo, para relacionarlo con un factor de riesgo en la mujer como causante de ACV. Conceptos finales, tal vez me voy a tornar un poco repetitivo, pero creo que tal vez es lo más importante de la charla de hoy. Las mujeres con mayor riesgo de ACV relacionado con el embarazo, y fíjense cómo ya utilizamos la terminología ACV relacionado con el embarazo, como podríamos decir ACV causado por fibrilación auricular, ya empezamos a hablar como ACV relacionado al embarazo. Es una entidad etiológica a tener en cuenta. Son aquellas pacientes que tienen más de 35 años, son aquellas que presentaron preeclampsia, eclampsia o hipertensión gestacional, o que tienen trombofilias conocidas, o que tienen migraña con aura, diabetes o hipertensión previa al embarazo. Son factores de riesgo a tener sumamente en cuenta. El enfoque clínico y terapéutico para mujeres con ACV durante el embarazo debe ser similar al enfoque para el ACV en adultos jóvenes, ¿no? En mujeres jóvenes. La resonancia magnética es fundamental para el diagnóstico de ACV y de trombosis venosa. El riesgo de resonancia se considera más bajo después del primer trimestre, y la administración de gadolinium, si bien está contraindicada, debería ser individualizado. Las estrategias para la prevención de ACV deben tener en cuenta los riesgos tanto para la madre, obviamente, como para el feto.
El tratamiento del ACV agudo con RTPA en mujeres embarazadas carece de evidencia sólida, obviamente porque no hay estudios randomizados, pero no está estrictamente contraindicado. La aspirina y la warfarina son seguras en el segundo y tercer trimestre, sin embargo, no hay ensayos de anticoagulación o terapias antiplaquetarias para la prevención del ACV durante el embarazo. Este es el grupo que me acompaña, que trabajamos juntos. Esto es imposible hacerlo de forma individual. Tenemos un grupo no solo de neurólogos vasculares, sino de eh, hematólogos, de neurocirugía intervencionista, neurocirugía, cardiología, residencia de neurología. Bueno, tenemos un equipo de neuroimágenes, rehabilitación, psiquiatría, cardiología, no me quiero olvidar de ninguno. La verdad que el equipo es multidisciplinario y la verdad que es sumamente importante para el manejo de la ACV, tanto en prevención secundaria como en el manejo agudo. Les agradezco y les dejo mi mail por cualquier consulta o comentario, y me imagino que ahora avanzaremos con las preguntas, que tal vez son más interesantes que el monólogo de charla que acabo de hacer. Bueno, muchas gracias.